8 de la mañana, 37 minutos. Vamos a revisar lo que está pasando en la guerra entre Ucrania y Rusia. El avance de las tropas rusas no para. Si ayer hubo una cierta luz de esperanza tras el primer acuerdo entre los rusos y los ucranianos, esto se borró rápidamente. En las últimas horas, en la central nuclear de Energodar, en la región de Zaporilla, en el sureste de Ucrania, se desató un incendio después de que fuerzas rusas dispararan contra la planta. Se declaró una amenaza para la primera unidad tras haber sido alcanzada por los proyectiles. Eso lo dijo en su minuto el alcalde de la ciudad, Dmitry Orlov. Amenaza a la seguridad mundial como resultado del bombardeo enemigo continuo de edificios y unidades de la planta de energía nuclear más grande de Europa. La planta de energía nuclear de Zaporilla está en llamas, escribió en su cuenta de Telegram. La Guardia Nacional confirmó el incendio en la planta también en su canal oficial de esa misma red social. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se dirigió a Europa para pedirle que despierte ya ante el terrorismo nuclear de Rusia, después de que las fuerzas rusas atacaran esta central nuclear en el sureste del país y provocaran con sus proyectiles el incendio. En un video que subió en su cuenta de Telegram, la oficina presidencial decía: Europa debe despertarse ya. La central nuclear más grande de Europa está en llamas. Se están desconectando ahora mismo unidades nucleares. Lo cierto es que frente a todo esto que estaba ocurriendo, la jornada de ayer se realizó después de esto una segunda ronda de negociaciones ruso-ucranianas. Esta era la luz de esperanza, y se llegó al acuerdo de crear corredores humanitarios en algunas zonas para evacuar a civiles y declarar un cese al fuego en esos lugares para permitirlo. Pero hay todo un bemol sobre estos corredores humanitarios, porque algunos sostienen que es interés de los ucranianos, obviamente, sacar a las personas que son civiles, que podrían morir. Han muerto muchos civiles y también muchos niños. Y lo otro es que los rusos también tendrían interés, cosa de que queden solo fuerzas militares o personas que no se quieran ir de las ciudades para simplemente arrasarlas. Bueno, si bien se han dado estas negociaciones, revisamos una el día lunes, ayer también la segunda de estas negociaciones y un compromiso en relación a seguir realizándolas. Hubo una declaración del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en donde dice que este conflicto va a acabar solo por medio del diálogo directo con Vladimir Putin. Tengo que hablar con Putin, no hay otra manera de terminar esta guerra, dijo. Ahora, en el territorio ucraniano, nuestros soldados luchan por Rusia, por una vida pacífica para los ciudadanos de Donbass, por la desnazificación y la desmilitarización de Ucrania para que ninguna antirrusia que se esté creando durante años cerca de nuestras fronteras no nos amenace incluso con armas nucleares. Vamos a recordar siempre a nuestros compañeros caídos, vamos a hacer todo para apoyar a sus familias, darles educación a sus hijos, apoyar a sus familiares. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, destacó que la campaña militar rusa en Ucrania marcha exitosamente. Alabó el heroísmo de los soldados rusos y denunció que los combatientes ucranianos han utilizado extranjeros como rehenes. La operación especial militar avanza en estricta correspondencia con el cronograma, según los planes. Todas las misiones planteadas se cumplen exitosamente, afirmó en una reunión del Consejo de Seguridad ruso, de acuerdo con imágenes que se difundieron en televisión. El Ministerio de Defensa de Rusia alertó de que no reconocerá, atención con esto, como prisioneros de guerra a los mercenarios extranjeros que luchan en Ucrania contra el ejército ruso, que llevó a cabo la llamada operación militar especial. Y esto se ha entendido por analistas de que simplemente los va a fusilar en el terreno si son tomados prisioneros. Es el portavoz del ejército, es Igor Konashenkov, que acusó a Occidente del envío de mercenarios, que dijo sabotean y atacan las columnas rusas de equipamiento y abastecimiento y los aviones de combate. Los países occidentales han intensificado el despliegue de contratistas militares privados en los campos de batallas. Los mercenarios extranjeros que han llegado a Ucrania están saboteando y asaltando los convoyes rusos de equipos y suministros, así como la aviación que los cubre. Solo la semana pasada, unos 200 mercenarios croatas llegaron a través de Polonia y se unieron a uno de los batallones nacionalistas en el sureste de Ucrania.
Desde que Rusia inició la invasión de Ucrania, más de 2 millones de ucranianos han tenido que abandonar sus casas, dijo la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. La mitad de ellos se ha desplazado internamente y 1,04 millones han salido del país y buscado refugio en naciones vecinas. Estos son los registros de ACNUR, que es la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Bachelet criticó el ataque de Rusia contra Ucrania, advirtiendo sobre el masivo impacto en millones de ucranianos y la amenaza nuclear que hace pesar sobre el conjunto de la humanidad. El ataque que comenzó el 24 de febrero está generando un impacto masivo en los derechos humanos de millones de personas en Ucrania. Los elevados niveles de amenaza para las potencias nucleares con armas subrayan la gravedad del riesgo para toda la humanidad. Lo cierto es que la ofensiva rusa se está desarrollando en 4 direcciones. Desde el norte del país, a través de las regiones de Chernóbil, Chernigov y Sumy, hacia Kiev, la capital. Desde el noreste hacia Kharkov, desde el sur hacia Nikolaev, Zaporozhye y Mariupol, y la cuarta línea de ataque es desde las autoproclamadas repúblicas prorrusas. Estas son Donetsk y Lugansk en el este del país. En el este, Kharkov fue bombardeado de nuevo la noche del miércoles. La Catedral de la Asunción del siglo XVII resultó dañada en ventanas y vidrieras. Las tropas rusas avanzaron también al sur de Kharkov hacia Izium y Lozovaya. Por la noche, Izium fue bombardeada y murieron 6 civiles. Lo que podemos decir es que lo que ha dicho el presidente Vladimir Putin, el presidente de Rusia, es que ellos tienen un plan y que el cronograma se cumple. Y se lo dijo claramente al presidente de Francia, Emmanuel Macron, que quieren toda Ucrania completa, bajo su dominio, un solo país. Incluso habló que el pueblo ucraniano y el pueblo ruso es lo mismo. Y por lo tanto, una sola nación, un solo Estado. Y por lo tanto, la sumisión de los ucranianos. Es que si no lo hacen por la vía diplomática, que es algo que dijo también el canciller Lavrov, lo van a conseguir por la vía militar, que es lo que está pasando. Lo que sí, Ucrania es un país enorme, es el segundo país de Europa en extensión, por lo tanto, invadir Ucrania también es una empresa importante desde el punto de vista de la logística, de la capacidad de cubrir el terreno, de copar el terreno, por lo tanto nada de esto es fácil, pero ha llamado la atención los largos convoyes de aprovisionamiento y de armas, de tanques de los rusos, y que se han detenido, por ejemplo, todo ese convoy que se dirigía a Kiev, y se están reorganizando, pero se notaron algunas cosas, por ejemplo, que no tuvieron benzina suficiente. Por ejemplo, que algunos vehículos fallaron, o sea, muchas fallas mecánicas. Algunos dicen porque son vehículos que están largamente detenidos en hangares, en estacionamientos, y al echarlos a andar presentan algunas fallas, y otros simplemente por problemas de mantención. Algunos han señalado que las armas que Occidente está enviando a Ucrania, que son armas portátiles, tanto antiaéreas como para antitanques, están empezando a funcionar y están destruyendo bastante material blindado ruso. De hecho, las armas antiaéreas solamente sirven para destruir helicópteros o para destruir ataques de aviones a baja altura. Son aviones que están volando a 1000 metros, que estén a 5000 metros de distancia, 1000 metros de altura, no más. Y por lo tanto, sobre eso está descansando en estos instantes la defensa de los ucranianos. Algunos dicen, primero, que es difícil evaluar sobre el terreno lo que está ocurriendo porque son tantos los frentes que están ocurriendo que no se sabe exactamente cuál es la eficacia de los dos bandos. Pero lo cierto es que Rusia está ganando la guerra en estos momentos, que está conquistando cada vez más ciudades y que está conquistando más terreno. O sea, la invasión rusa progresivamente comienza a tener éxito. El 90% de las tropas rusas que estaban en la frontera ya están en territorio ucraniano. O sea, están empleando todo lo posible para eliminar total resistencia. Algunos dicen que hay una devastación enorme y que ya no se están respetando civiles en muchas ciudades. En Kiev hay una enorme cantidad de defensa, de trincheras, tratando de sostener la capital ante el ataque inminente de los rusos. Y el otro ataque inminente es en Odessa, un puerto muy importante sobre el Mar Negro, y se dice que en estos instantes están navegando hacia Odessa 4 barcos de desembarco anfibio que llevan infantes de marina, más otras embarcaciones desde las cuales se podría bombardear Odessa, y que Odessa estaría sometida a un ataque en cualquier instante.
¿Qué podemos decir? Que si los rusos bombardean, como lo hicieron, una central nuclear, es que están dispuestos a todos. Incluso a comprometer la seguridad de Europa, porque cuando se bombardea una central nuclear de ese tamaño, la más grande de Europa, evidentemente que si eso se destruye, la radiación llegaría a toda Europa. Y por lo tanto, le da lo mismo en estos instantes las consecuencias que puede tener para los europeos. ¿En qué confía Vladimir Putin? En la falta de voluntad de los europeos de luchar. Sí, van a adoptar medidas económicas, el SWIFT, problemas de importaciones les van a crear, etcétera. Pero incluso con este bombardeo a la central nuclear se probó que Europa no tiene voluntad de luchar, ni siquiera de amenazar a Rusia con una reacción militar. Y por lo tanto los rusos tienen esta enorme voluntad de utilizar todos los medios porque no tienen una oposición real. Y lo otro es que están destruyendo incluso lugares que son donde no hay actividad militar. Palacios. Iglesia. Exactamente. La plaza. Sí, sin mayor problema. Recordemos que hoy día la tecnología permite realizar ataques muy quirúrgicos. Ahora, hay un misterio que nadie lo resuelve. ¿Por qué los rusos no están empleando sus propios drones? Rusia tiene muchos drones de alta tecnología. ¿Qué está pasando con ellos? ¿Por qué están en tierra? No lo sabemos. Bueno, a propósito de lo que ha sucedido y que esto que es sin duda lo más importante, este bombardeo a la central de energía nuclear en Zaporilla, hoy el Reino Unido convocó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por este bombardeo, porque denuncian una amenaza para la seguridad y la estabilidad de Europa, ya lo decíamos en el análisis. En particular es la jefa de la diplomacia británica, que es Liz Truss. Ella dice: hemos pedido una reunión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esto es una amenaza para la seguridad y la estabilidad de Europa y los responsables deben rendir cuentas, dijo ella en Bruselas o desde Bruselas en la televisión británica para llamar a esta reunión urgente. Hay que decir también que en materia del acuerdo al que se llegó en la jornada de ayer respecto de los corredores humanitarios, se está solicitando a esta hora la participación de la Cruz Roja. Es Ucrania en particular la que pide la participación de esta entidad para que ayude a crear estos corredores humanitarios que son para evacuar a los civiles y también eventualmente entregar suministros. Es al Comité Internacional de la Cruz Roja esta solicitud urgente en la creación de estos corredores humanitarios mientras están a la espera de una eventual confirmación de hora y lugar de una, reitero, eventual nueva reunión de negociaciones entre las partes involucradas. Mientras tanto, hay empresas que se están yendo de Rusia, obviamente, por todo lo que está ocurriendo. Bueno, lo dijimos, IKEA se va de Rusia, ha dejado un montón de personas que están desempleadas. H&M se anunció que suspende temporalmente todas las ventas en Rusia. Apple también ha dicho que anunció la suspensión de la venta de todos sus productos en Rusia en respuesta a la invasión en Ucrania. Y hay otras, Meta, Facebook, Twitter, están también reaccionando. O sea, una serie de empresas están en estos instantes occidentales reaccionando frente a esto, porque Rusia y Putin se han transformado en una especie de país contagiado y por lo tanto no quieren contagiarse. La imagen para estas empresas es muy importante. O sea, si no reaccionan, ¿cómo va a reaccionar todo el mercado occidental con ellos? Y por eso están tomando, entre otras razones, están tomando estas medidas. Hay un dato que puede parecer anecdótico, porque lo está entregando el alcalde de Kiev. Kiev es la capital de Ucrania, es muy importante, está constantemente protegida del asedio, aunque ha sido rudamente bombardeada por Rusia. Resulta que el alcalde se llama Vitaly Klitschko, e informó siempre a través de la red social Telegram, en donde hay varios canales que tienen las autoridades en sí mismas y también los organismos que están involucrados en este conflicto. El presidente Zelensky, por ejemplo, tiene uno particular y lo utiliza regularmente para difundir videos desde el búnker en donde está recluido y de las actividades que él realiza. Bueno, Vitaly Klitschko, que es, como les digo, el alcalde de Kiev, informa que en los últimos 8 días han nacido en la capital de Ucrania 390 guaguas, 199 niños y 191 niñas. Dijo, los hospitales de la ciudad cuentan con todo lo necesario, trabajan. Los médicos están en servicio de combate. Los hospitales de la maternidad de la capital también están abiertos, y convierte, por supuesto, este mensaje, este hecho puntual, como una suerte de arenga, ¿no?, a la población de su ciudad,
para resistir el ataque ruso. El último, que sobre el frente de combate, se dice que las tropas rusas entraron en un puerto que se llama Mykolaiv. Es un puerto en el Mar Negro que está a mitad de camino entre Kherson, que cayó hace algunos días, y Odessa. La han tomado esta mañana, lo dicen el diario Telegraph, y lo han confirmado con autoridades regionales. En Kharkiv hay cerca de 2.000 muertos civiles, más de 100 niños que han muerto en Kharkiv. Lo dijo el Chirvi Chernov, que es presidente del Consejo Regional de Kharkiv. La verdad que es una situación que está muy compleja. Hay una ciudad donde hay 400.000 personas, que está absolutamente asediada, por lo tanto una situación dramática, porque están sin ninguna posibilidad de recibir alimentos, no tienen agua, no tienen calefacción, hay nieve, ¿no es cierto?, en Ucrania en estos instantes, y no saben exactamente qué hacer frente al asedio que en estos instantes se están recibiendo por parte de las tropas rusas. Es muy complejo lo que está pasando en algunas ciudades donde no, y me refiero a Mariupol. Ahí hay 400.000 civiles que están absolutamente rodeados y no tienen ninguna posibilidad de salir en estos momentos. Estamos mostrando imágenes de Kharkiv en estos instantes con lo que está pasando en el lugar. Claro, bombardeos y nieve, lo que podemos ver en estas imágenes, consecuencia de los bombardeos, edificios residenciales claramente, en donde se puede ver la destrucción, y luego vehículos cubiertos por la nieve después de haber sido también incendiados completamente, parte de lo que se comparte en imágenes en relación a estos bombardeos en contra de civiles. Para quienes estén preocupados por lo que ha sido este ataque a esta central nuclear, primero dejar en claro que es eso, una central de energía nuclear, no es utilización de armas nucleares. Por ahora, pero hay que dejarlo bien en claro. Y el director del Organismo Internacional de Energía Atómica, él se llama Rafael Mariano Grossi, él es argentino. En una conferencia de prensa se refirió a lo que había sucedido ahí en la central de Zaporilla, que es la mayor de Europa, que está en el sureste de Ucrania. Dijo que fue lo que pasó. Un proyectil golpeó un edificio dentro de la planta nuclear. Este edificio no es parte de los reactores, dijo Mariano Grossi. Provocó un incendio local que fue extinguido por la Brigada de Bomberos. Es importante decir que todos los sistemas de seguridad de los 6 reactores de la planta no están afectados y no ha habido ninguna fuga de material radioactivo. En ese contexto, dijo, los sistemas de monitorización de radiación están funcionando correctamente. De las unidades de los reactores de la planta, de todas las unidades que hay, solo una está operando al 60% de su capacidad. 2 personas fueron heridas, según la información que tenemos, dijo en su minuto. No son operadores ni personal técnico, son parte del equipo de seguridad de la planta. Eso sí que no se refirió a qué tipo de heridas habían sufrido estas 2 personas. Ha dicho también que la integridad física de la planta se vio comprometida con lo que pasó en la noche. Afortunadamente, dijo, no hubo ninguna fuga de radiación y ningún reactor se vio comprometido, pero la planta sí, en un sentido más amplio. Tenemos que actuar en consecuencia. Para nosotros, dijo, en la organización es momento de actuar, tenemos que hacer esto. Ucrania nos ha enviado una petición de ayuda inmediata. Entonces, teniendo en la cabeza lo que ya pasó y los riesgos en los que todos nos vemos si esto continúa, he mostrado a Rusia y a Ucrania mi disponibilidad y disposición para viajar a Chernobyl, en referencia a la zona de exclusión de Chernobyl, en donde ya hubo combates al inicio de la invasión, tan pronto como sea posible, dijo el mismo Grossi, en referencia a una reunión de ambas partes en esta central nuclear con esta organización, la organización que se dedica a la energía atómica, Organismo Internacional de Energía Atómica. Esta central nuclear de Zaporizhia está en poder de los rusos en estos momentos, absolutamente. Sigue trabajando el personal que está ahí, que son los expertos. No hay, como tú decías, ningún problema de aumento de la radioactividad. Lo que sí ocurre es que los rusos dieron una explicación. ¿Por qué atacaron la central? Y dijeron, la atacamos porque hubo una provocación en las cercanías de la palabra que usaron es provocación, nada más, en la cercanía. Y ante la provocación, nosotros reaccionamos. El lenguaje es un lenguaje brutal. O sea, frente a una provocación, lanzaron justamente este bombardeo contra la central. Hubo una condena generalizada en contra de este ataque de los rusos, incluso de China. Cautela, dijo China, frente a los establecimientos nucleares. En Ucrania
cuando formaba parte de la Unión Soviética se instalaron numerosas centrales nucleares, numerosas, y mostramos ahora en biobiotv.cl la cantidad de instalaciones nucleares que hay en Ucrania, y de hecho esta es la central más grande de toda Europa. Francia, por ejemplo, se abastece prácticamente en un 100% de energía nuclear, tiene muchas plantas nucleares, pero esta es la más grande de Europa, está ahí en Ucrania, y esta es la que fue atacada. Algunos personas dicen que esta mañana, algunos medios, dicen que esta mañana una escuela en Chitomir, que está a 150 kilómetros al oeste de Kiev, fue bombardeada y murieron 47 personas, entre profesores y alumnos, 47 personas de una escuela. O sea, la guerra en estos instantes es total y no se está respetando prácticamente nada, según nos informan agencias internacionales en estos instantes desde el lugar. Vamos a seguir informando. La situación es de civiles que están saliendo a la frontera con Polonia, principalmente muchísimos que están siendo acogidos en Europa, muchísimos están llegando a Italia, a Francia, muchísimos a Alemania, muchísimas personas que están escapando. Se espera la llegada de la invasión rusa a Odessa, eso es lo que se espera para las próximas horas, y se espera en algún momento la llegada de las tropas rusas en un intento por tomar Kiev. Posiblemente esto no ocurra en las próximas horas, en que están preparando la defensa final de Kiev, donde hay una enorme cantidad de barricadas, de trincheras en las calles, de civiles y militares trabajando juntos para, ojalá, impedir o por lo menos demorar la caída de la capital de Ucrania.